Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Durante años se ha hablado de que parte del gran problema que tiene México es el hecho de la falta de oportunidades que tienen los jóvenes para poder ejercer una profesión. En pocas palabras, en este país hay más personas con muy alta, pero muy alta deserción escolar, o también muchos jóvenes que no tienen oportunidades para seguir estudiando universidades, para poder seguir desarrollando intelectualmente, profesionalmente, y cada vez más se le han cerrado las puertas para que puedan tener un mejor futuro. Cuando en años pasados a las personas se les decía, a los jóvenes que eran el futuro de este país, a día de hoy únicamente se les critica, únicamente se les dice que son ninis porque no estudian ni trabajan, únicamente se les dice que desperdician su tiempo con distracciones como los celulares, como el reggaetón, no sé, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Pero hemos olvidado que parte de la problemática por la cual están pasando los jóvenes a día de hoy, parte de sus problemas existenciales de los cuales ellos acarrean hoy, no es de gratis. Ellos han llegado a un mundo en donde todo lo que ya está establecido lo ha creado principalmente los grandes, esas personas de las cuales están basando su vida, de las cuales están tomando ejemplo para poderse forjar una expectativa de vida. En lo personal considero que no deberíamos ser tan duros cuando criticamos a la juventud de este país, porque cuando en otros países los gobiernos o la sociedad misma cuida de su juventud, en este país se ha demostrado con hechos de que no le importa en lo más mínimo. Apenas hasta este sexenio que inicia, en apariencia el presidente está tomando las riendas de este país y ha puesto como tema de su discurso la ayuda a los jóvenes. Bastará ver que dentro de estos próximos 6 años realmente sea cierto lo que él plantea y de lo que él propone. Pero por mientras, como sociedad, lo único que nos toca es dejar de criticar a la juventud, puesto que realmente ellos son el futuro de México. Realmente ellos son las siguientes generaciones. Realmente ellos son quienes van a vivir dentro de las próximas décadas. Y si nosotros vivimos criticando esa juventud que la misma sociedad que somos nosotros hemos mal influenciado, estaríamos escupiéndonos hacia nosotros mismos. Estaríamos cayendo en la mediocridad de ser únicamente críticos, pero lavándonos las manos cuando fuimos nosotros como sociedad quienes no pusimos atención a los pequeños detalles que fueron cambiando la realidad del país. Mucho se habla de que es responsabilidad del gobierno que toda la sociedad esté como esté, pero ¿qué hay también de la educación de los padres? ¿Qué hay también de la educación de ti como vecino hacia tu vecino pequeño, el que ve tus acciones? Porque si vemos a un muchachito de 10 o 11 años que te ve tomar ahí, o que te ve ser mujeriego, o que te ve escuchando narcocorridos, o que te ve golpeando a su mujer, ¿tú crees que no va a imitar tus acciones? Y más si eres una figura a la cual esa pequeña persona idolatra. Debemos tomarnos muy en serio que la juventud es base de lo que en un futuro serán los grandes ciudadanos de esta patria. Y como tal debemos tratarlos como los grandes ciudadanos que se supone deberían de ser y que está en nuestras manos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal, La Teoría de Meme. Ya lo saben, están en este canal en donde analizamos los temas relevantes que deberían ser un tema de discusión de toda la población de México. Y pues en esta ocasión, ya lo saben, estamos en la sección donde vemos la opinión de expertos. En este sentido está el caso de el ingeniero maestro de la Universidad de Querétaro, Ángel Valderas Puga. Vamos a ver qué tiene que decirnos el día de hoy. Va muy referente a la reflexión que dije hace unos momentos,
sobre la educación en México, sobre el futuro de México, sobre cómo otros países sí ponen énfasis en la educación de su juventud, puesto que ellos saben que son quienes van a dar frutos y quienes van a hacer crecer la economía de un país, quienes van a hacer crecer la cultura de un país y la forma en la que vean, en la que puedan ayudar al país donde se desarrollan. Y pues sin más, lo único que les voy a pedir es que si les gusta el contenido de este canal, se suscriban, dejen sus comentarios en la caja de comentarios, compartan, comenten, dejen su like si les gusta el contenido de un servidor, y vamos a ver qué es lo que tiene que decir nuestro gran amigo el ingeniero Ángel Valderas Puca. La teoría de meme, el meme político. ¿Qué nos corresponde a la gente que tenemos acceso a la educación superior? Que en este país es apenas una cobertura del 27%, es decir, menos de 1 de cada 3 mexicanos tenemos acceso a educación superior. Parte de la contribución que tenemos que dar es precisamente el análisis y la información que le permita a la gente tomar posición, no nada más ideológica, tiene que ser ideológica, pero sí tiene que estar basada en datos. Por ejemplo, nos dicen que se aumentó la gasolina porque de otra manera se tendría que reducir el gasto en educación y en salud. Falso. El día que se apruebe el gasolinazo, que fue el 20 de octubre del año pasado, ese mismo día se aprobó un recorte a la educación pública de 35,000 millones de pesos, un recorte a salud de 10,000 millones de pesos, un recorte a ciencia y tecnología de 7,000 millones de pesos, que estamos hablando de un recorte en gasto social de 106,000 millones de pesos, mientras que el gasolinazo le va a dar al gobierno federal un ingreso adicional de 131,000 millones de pesos. Es decir, yo voy a recibir 131,000 millones de pesos, pero voy a recortar al gasto social 106,000 millones de pesos. Eso quiere decir que el gobierno federal va a tener 237,000 millones de pesos adicionales. ¿A costa de quién? De estos niños que no van a poder pagar el incremento a las tarifas, de los estudiantes foráneos de educación superior a los que les va a subir el costo del transporte foráneo, de los estudiantes de las zonas conurbadas de la ciudad de Querétaro, que van a tener que pagar más en el transporte cotidiano, que de por sí ya es caro. En Venezuela, llenar un tanque de gasolina de 50 litros cuesta 11 pesos mexicanos. Cuesta menos llenar un tanque de gasolina de 50 litros que lo que aquí puedes pagar en un camión de ida y regreso. ¿Qué es lo que está detrás? Una falta de inversión en el sector educativo que es desastrosa. De todos los países de la OCDE, somos el país que menos invierte en educación. Y aquí es clave la palabra inversión. Ahorita en este debate que tenemos entre el gobierno del estado de Querétaro y el rector, lo que está en juego justamente es una cuestión de cantidades y de cómo estamos viendo la educación. Si no vemos la educación como... Aquí dijo algo muy importante. En la misma Constitución, en el artículo 3, me parece, no recuerdo bien cuál de los dos, si es el segundo o el tercero, habla de que la educación por parte del Estado deberá ser gratuita hasta el nivel medio superior. Esto quiere decir hasta bachillerato o preparatoria para algunos estados o lugares. Y pues dentro de lo que hemos visto en los últimos años es que las escuelas preparatorias, secundarias, primarias, kinders han sido un negocio para todos esos gobiernos que hemos tenido en este país. Te cobran por todo, te cobran por útiles, te cobran por inscripciones, cuotas, que ayudas para la escuela, para el desarrollo de la escuela, cuando realmente todas esas escuelas, hasta donde tengo entendido, la misma Constitución lo dice. El gobierno, cuando imparte educación, deberá ser gratuita, laica, y deberá promover el desarrollo para el mejoramiento de... No recuerdo bien todo el artículo tercero, creo que es el artículo 3, ya no me acuerdo. Pero bien, habla de todas las garantías que como gobierno debe ofrecer a la población mexicana. Y eso es algo que durante estos últimos 30 años no se ha garantizado. El gobierno únicamente ha establecido los planteles para que te puedas educar, pero básicamente poniéndolos inaccesibles para la mayoría de las clases sociales.
en donde hay muchos casos en donde los padres son incapaces de poder pagar la educación de sus hijos porque las cuotas son muy altas, porque las inscripciones son muy altas, porque los útiles son muy altos, porque lo que les piden a los padres de familia para el mejoramiento de la escuela a veces no es posible darlo, puesto que hay padres que no tienen solamente un hijo, tienen más de 2 o 3, y por cada uno tienen que dar esa cuota escolar que tienen. Entonces, a lo que quiero llegar es que la misma Constitución establece que si el gobierno proporciona educación deberá ser gratuita, y no se ha cumplido desde que se creó básicamente la Constitución. No sé si en el anterior modelo económico el modelo estabilizador del Estado, antes la educación era así, era gratuita, pero por el momento de lo que llevamos de estas 3 últimas décadas no ha sido así. Al menos no donde yo tengo memoria de que haya sido de esa manera. Mis padres, mis tíos, todos han tenido que pagar grandes cantidades de dinero a las escuelas siendo públicas y dando realmente pues no el mejor de los servicios, no teniendo el mejor de los planteles. En un ejemplo, he visto videos en donde comparan a las escuelas estadounidenses con las escuelas mexicanas y pues hay un mundo de diferencia. Si en un ejemplo a mí como padre de familia me cobraran por el mantenimiento de las escuelas, por una escuela como la de Estados Unidos, yo diría, pues, wow, tienes razón, es mucho el mantenimiento que hay que darle. Pero las escuelas en México son una burla. Las escuelas en México son, vaya, muchos de ellos no cuentan ni siquiera con lo más básico, que es agua para los lugares donde hace mucho calor, aire acondicionado. Es más, algunos ni siquiera tienen escuelas. Muchos de los maestros dan clases al aire libre a sus alumnos, con pizarras improvisadas, con bancos improvisados. O sea, en México no se tiene una educación de calidad, también porque los maestros, muchos de ellos no están tan preparados para atender a la inmensa diversidad de personas que hay en México, o de etnias que hay en México, la inmensa diversidad de culturas que hay en México. La Constitución también establece que el gobierno deberá ofrecer educación para cada una de las lenguas y culturas que existen en México. Los maestros deberán estar preparados para poder entender el lenguaje a donde van a proporcionar la educación. Pero bueno, no se en la práctica no se hace. Entonces, los gobiernos actualmente han estado violando la Constitución desde el momento en el que no han ofrecido educación de calidad a la población mexicana, a la juventud mexicana. Tampoco ha obedecido la Constitución en tanto no está ofreciendo las aulas o las instalaciones para poder ofrecer una educación de calidad. En fin, este tema es muy amplio, pero quise tocarlo porque esto es algo que falta mucho en México. Casi todos los países tienen muy buenas escuelas. Ya dejemos esto porque sea muy vistoso o algo, no, sino simplemente porque eso también habla de la poca inversión que hay de los gobiernos hacia la educación de los mexicanos. Básicamente el mensaje que nos han dado estos últimos años es que no te quieren ver inteligente, te quieren ver ignorante para que así puedas ser manipulable. No quiero pensar así, eso es lo que me dan a pensar, ¿sí? Pero bien, como lo comento, se ha demostrado durante décadas que los gobiernos mexicanos que hemos tenido no les interesa la inversión pública para la educación de México. Y eso es algo que nos ha llevado a esa declive en cuanto a la población mexicana y a su nivel de escolaridad y educación. Y eso es algo que casi todos los países hacen. Al contrario, sí le meten mucho a la inversión pública para la educación de su juventud. Y eso es por lo que casi todos los países están mejor que México en cuanto a niveles académicos, en cuanto a niveles de crecimiento, porque en cuanto a niveles también de cultura, no sé si no encuentro la palabra para expresar, en cuanto a nivel de educación, también de valores de su gente, porque su gente es gente preparada, gente que el gobierno pone empeño en que sean personas educadas, ya no solamente de valores, sino
ciencias sociales, la ciencia como tal, ciencias exactas, en fin. La mayoría de los países invierte en su juventud y en su población para que sean países sobresalientes y así puedan lograr un mejor desarrollo y puedan competir contra otros países que también están educando a su gente. Sería muy bueno que México comenzara a querer también invertir para poder competir en eso, para que cada vez más mexicanos puedan encontrar en su propia tierra la educación y las oportunidades que necesitan para no tener que emigrar, para que ya deje de vernos los otros países como un país inculto, maleducado, en fin, todos los adjetivos pésimos que hemos tenido durante estos 30 últimos años. Vamos a continuar y disculpen que me alargue en este tema, pero es un tema muy, muy amplio. Una inversión, pagamos un altísimo precio. Con respecto a los países de la OCDE, México es el país que menos invierte. Invierte apenas $3,000 por niño, desde que es niño hasta la universidad. Ahora, a la gente le puede decir, bueno, ¿y eso es mucho o es poco? Tenemos que comparar. El promedio de la OCDE son 3 veces más, $9,300 por niño, desde la primaria hasta la universidad. Pero tampoco te puedes comparar con el término medio. Tenemos que ver qué están haciendo los países líderes, que son Suiza, Noruega, Dinamarca, porque ellos están invirtiendo $14,000, $13,000 por niño. Es decir, 4 o 5 veces más de inversión. Esta inversión se recupera, es una inversión. Un pueblo educado tiene mayor capacidad de absorber tecnología. Un pueblo educado resuelve de manera precisa sus problemas. Tuvimos la ciudad blindada con Enrique Peña Nieto. ¿Por qué necesitaríamos una población educada? Pues para que usen un poquito de lógica, un poquito de razonamiento. Yo me quiero mover, iba a dar una plática sobre el gasolinazo en Chichimequillas. Llego ahí por la zona del estadio y hasta que llego en esa calle descubro que está cerrada. Es decir, un pueblo educado, con mayor razonamiento, quien dirige las cuestiones del transporte, el mismo policía que está cerrando una calle, debería de prever las rutas alternativas, pero no al momento, sino una cuadra antes, 2 cuadras antes, 3 cuadras antes, de tal manera que a la gente le digas, llegando ahí está cerrado, vas a tal zona, bueno, pues da vuelta a la derecha, si no da vuelta a la izquierda. Eso nunca lo hacen en Querétaro, pero eso es consecuencia de que no tenemos ni autoridades públicas, ni tenemos el policía de la calle educado. Una persona educada contribuye a la solución de los problemas. Una persona no educada provoca desastres. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú llegues a una calle cerrada te va a aumentar el consumo del combustible, te va a aumentar la contaminación, te va a aumentar el tráfico, pero de manera absurda. Esto no es posible. O sea, la educación tú la vas a recuperar. A veces no nada más en lo que un estudiante que, por ejemplo, llega a estudios superiores puede aportar al país. No, la vas a recuperar también en términos sociales, en términos de diseño, en términos de comportamiento de la gente, precisamente porque tuvo acceso a la educación. Y es una tristeza que se nos vaya gente, ¿no? Por ejemplo, yo a mis alumnos les presento para que vean fotografías de sus compañeros. Aquí tengo la de Andrea Alejandra Fernández Guacuja, egresada del Tecnológico de Querétaro. Le quitó un puesto de trabajo a un ingeniero alemán en Alemania. Ella se fue a hacer un posgrado, es ingeniera mecatrónica, es experta en endoscopía para la detección de corrosión en la tubería. Aquí tengo los datos de Fausto Gómez Agis, otro de mis estudiantes. Él es investigador en el Departamento de Comunicaciones Electro-Ópticas en la Universidad de Eindhoven en Holanda. Nuestros alumnos de la Facultad de Ingeniería acaban de ganar 3 primeros lugares en el concurso de robótica en China. El doctor Carlos Díaz Delgado, que es el jefe, el coordinador del Centro Interamericano de Recursos del Agua, fue mi alumno en Prepa Sur, después fue nuestro alumno en Ingeniería, terminó su doctorado en Quebec y se quedó mucho tiempo sirviendo a los canadienses. Aquí está Reidesel Torres Torres, hizo su doctorado en Bélgica, es de los pocos mexicanos que no se quiso quedar en Bélgica. Él es SNI, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Él es investigador en el INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica y Óptica. Claudia Feregrino Uribe, ella es investigadora también en el INAOE,
hizo su doctorado en Loughborough, en Inglaterra. Ella es de Colón, del municipio de Colón. Sergio Ligreñi trabaja ahorita en Seattle, Washington, con F5 Networks, Microsoft. Recordemos que ahorita compañías norteamericanas de alta tecnología, 170 aproximadamente, acaban de meter una protesta contra Donald Trump, legal, porque se les está quitando gente así. O como Adriana González Cano, aquí de Pedro Escobedo, que esta muchachita también fue mi alumna, ahorita es investigadora titular en la Universidad Pierre y Marie Curie, en el Instituto de Mineralogía, Física y Materiales. Ella es experta en cosmoquímica, aunque es ingeniera en electrónica. Todos estos jóvenes como estos y muchos más están contribuyendo al desarrollo tecnológico, y no es casual. Yo tengo exalumnos que han trabajado en Silicon Valley desarrollando las aplicaciones que después nos usamos en los celulares Apple o LG o Samsung. Pues son mexicanos. Ahorita cuando estas 170 compañías norteamericanas van a apoyar judicialmente a detener este decreto de Trump de los 7 países, es porque se sabe perfectamente, hindúes, pakistaníes, mexicanos, etcétera, están contribuyendo al desarrollo tecnológico de los países adelantados. Pero estos jóvenes podrían hacerlo en México. El problema es que tenemos una clase política que no entiende la ciencia y la tecnología, que son gente no preparada, que nada más ven las cosas en el plano inmediato, no tienen visión de largo plazo, y eso lleva a que México es el país de la OCDE que menos invierte en ciencia y tecnología. El que menos invierte. En un histórico del año 2000 al año 2014, el gobierno de México ha invertido un triste 0.3% del PIB en estos últimos años. 0.3% de promedio. Ahora, ¿es mucho o es poco? El promedio mundial es 7 veces más, 2.13. El promedio de la OCDE es 8 veces más, 2.4. Pero si nos vamos a los líderes, que son Israel, Finlandia y Corea, ellos han venido invirtiendo. Mira, por ejemplo, Israel es el país que más invierte en ciencia y tecnología. Israel en los últimos 16 años al menos ha invertido siempre arriba del 4%. Llegó a invertir el 4.5% en 2007, pero ya no es el líder. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, Corea en el año 2000 invertía un 2.2%, la mitad de lo que invertía Israel. Ahorita en el mundo el país que más invierte en ciencia y tecnología es Corea, ya superó a Israel. Corea está llegando casi a inversiones ahorita del 4.5, que quiere decir 15 veces más que México. Otro caso muy interesante es China, que en el año 2000 invertía poco menos del 1%, y China ahorita ya alcanzó el nivel de los países europeos, que es del 2%. Y finalmente otro caso que basta la pena resaltar, que tiene que ver mucho con el sistema educativo, es Finlandia. Finlandia, de entre 2000 y 2014, ha invertido siempre arriba del 3%, llegando a puntas casi del 4% en 2009-2010. Recordemos que en 2009 se viene esta crisis muy fuerte del sistema bancario a nivel mundial. Eso provocó que muchos países disminuyeran su inversión en ciencia y tecnología, excepto China. China la ha mantenido ascendente en los últimos 16 años. Bueno, es verdad que Israel y Finlandia redujeron, pero luego la volvieron a aumentar. En cambio, Corea no ha disminuido su inversión en ciencia y tecnología. El gran desastre en este país es que estamos importando gasolina por 335,000 millones de pesos al año. 335,000 millones de pesos al año. Eso, ponle en un número que supera los 270,000 millones para educación en 2017. 335,000 pesos al año implica el presupuesto de 27 años de todos los tecnológicos del país. 27 años. Exacto. Más de una año, generación. En un año. Implica el presupuesto de 150 veces la Universidad Autónoma de Querétaro. Es 11 veces el presupuesto del estado de Querétaro. Fíjate todo lo que se podría hacer. Y dos casos, mira, refinerías y trenes, porque decía que sí quería hablar de movilidad. Mira, por un lado está la cuestión de las refinerías. 1938 se nacionaliza el petróleo, las petroleras extranjeras le apuestan a que México no tenía ni un solo ingeniero petrolero. Y sin embargo, tuvimos 7 refinerías,
porque la última la cerró Carlos Salinas de Gortari y la de Azcapotzalco, y no construyó otra. Esas refinerías, los ductos, la extracción de petróleo, la hicieron técnicos mexicanos. De hecho, el Politécnico Nacional nace para formar ingenieros petroleros. México partió de la nada, no teníamos un solo ingeniero petrolero. Y sin embargo, se construyeron 6 refinerías, se formó el Instituto Mexicano del Petróleo, que formó a los ingenieros petroleros brasileños, a los ingenieros petroleros españoles. Hay mexicanos trabajando en Arabia Saudita, hay mexicanos que fueron a construir refinerías en Venezuela. O sea, ¿México tiene el conocimiento para construir refinerías? Claro que sí. La única cosa buena que yo considero de Peña Nieto, pero que no se concretó, era el proyecto del tren rápido entre la Ciudad de México y Querétaro. Porque una gran oportunidad de tecnología. Hay que tomar en cuenta que China, pues antes no tenía trenes rápidos. Los primeros que sacaron trenes rápidos son los franceses, con trenes a 350 kilómetros por hora. China está produciendo ahorita trenes a 550 kilómetros por hora. Estados Unidos no tiene la tecnología. Mira, la tecnología es muy delicada. Estados Unidos no tiene la tecnología para extraer petróleo en aguas profundas. Quienes generan esa tecnología son los noruegos y son los coreanos. Corea ni siquiera tiene petróleo. Noruega sí lo tiene. Pero tú le apuestas a la generación de tecnología y luego la vendes. Entonces, ¿qué sucede? Como Estados Unidos no le ha apostado nunca al tren, pues entonces la clase política mexicana no piensa en el tren. Y como Estados Unidos tampoco le apuesta a invertir en tecnología para extracción de petróleo de aguas profundas, pues tampoco lo hacen. O sea, aquí hay un gran problema que tenemos, y yo creo que es una ventaja de que Trump esté deteniendo inversiones en México, es porque a lo mejor puede surgir, claro, necesitamos un cambio de modelo político, una política más nacionalista en términos de recuperar a nuestros mejores cuadros. Para que un joven emigre de México con alta tecnología, pues se requiere, porque su país no le está dando trabajo. Tenemos muchos jóvenes egresados de doctorados que después de su doctorado o postdoctorado regresan a México a trabajar de manera precaria. Pero es gente que si se quedan en el extranjero, se les va a reconocer la valía. Austria es un país que te paga 120,000 pesos a los profesores de la universidad. Alemania paga 95,000 pesos a profesores de bachillerato, 85,000 pesos a profesores de secundaria. ¿Por qué? Porque es una inversión. Los países europeos le pagan a las educadoras del kinder entre 60 y 63,000 pesos mensuales. Que es poquito menos que lo que gana aquí el gobernador nominalmente. Claro. Ahora, si tomamos en cuenta que en Alemania tú vives con el 47% de tu salario, o sea, con menos de la mitad de tu salario, un alemán satisface sus necesidades básicas. Pero la necesidad básica de un alemán es tener un Mercedes-Benz o un Audi afuera de su casa, una moto BMW, un departamento en el mar en Alicante, en España, o una casa de campo en Italia. Esa es la necesidad básica de un alemán. Claro, los alemanes no están esperando que sean los norteamericanos los que les vengan a resolver sus problemas. La tecnología alemana, hay que pensar que Japón y Alemania, Italia, termina la Segunda Guerra Mundial con sus economías destrozadas, con millones de jóvenes asesinados, y tienen que reconstruir todo prácticamente de la nada. México puede, claro, México llegó a ser la 6ª potencia petroquímica en el mundo. Tenemos ingenieros mexicanos trabajando en la NASA. Los investigadores del INAOE están diseñando partes de satélites que utiliza la Agencia Espacial Europea o incluso los mismos norteamericanos. Tenemos magníficos programadores de computadora que están trabajando en los Estados Unidos. Que eso no se paga como maquila, ¿verdad? Para nada. No, mira, mientras este país siga pensando en que la maquila nos va a venir a sacar del atolladero, no. Pemex sigue siendo la principal fuente de ingresos en el país y debería de ser la fuente de financiamiento principal. 2015 y 2016 fueron años muy flacos para Pemex porque cayó dramáticamente el precio del barril de petróleo hasta $35. Pero si aún así sacamos cuáles fueron las ganancias antes de impuestos de Pemex en 2015 y 2016, estamos hablando del orden de $30,000 millones, que implica 600,000 millones de pesos en época de vacas flacas. Porque si nos vamos a 2012-2013, Pemex llegó a ganar $70,000 millones. Sigue siendo una empresa que nos podría financiar el desarrollo tecnológico, sigue siendo una de las mejores empresas en el mundo. La caída del precio del petróleo le pegó a todos, no nada más a Pemex.
Shell, Chevron, etc. ¿Cuál es el sueño del gobierno mexicano? Les voy a aumentar la gasolina porque se devaluó el peso. A ver, espérame, México exporta petróleo y nos lo pagan en dólares. Al contrario, la devaluación nos favorece porque entran más pesos al país. Oye, es que les voy a aumentar la gasolina porque subió el precio del petróleo. Pues entonces hay más ingresos en México. Mira, la gran falsedad de este gobierno es que tenemos gasolina subsidiada. Falso, totalmente falso. Datos oficiales de Pemex implican que a este país le cuesta 3 pesos con 10 centavos producir un barril de petróleo. 3 pesos 10 centavos. Un litro. Un litro de petróleo. Nos la están vendiendo en 16. Yo quisiera saber que me dijera alguien dónde diablos está el subsidio y qué tiene que ver el precio del petróleo Brent en el Mar del Norte si nosotros no compramos petróleo. México no compra una sola gota de petróleo. ¿Qué nos interesa el precio del petróleo ligero en Dubái? No nos interesa ni siquiera el precio del petróleo en Venezuela. ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? Bueno, eso es lo que necesita México para poder salir del atolladero donde nos tuvo el despeñadero en el que acabamos de salir. Esta pesadilla fue muy larga y lo entendemos. Toda una generación perdió esperanzas en este país. Muchos inclusive perdieron el amor y el respeto hacia Zapata porque pues era lógico. Mucha gente vio que ya en este país no había razón para siquiera pensar que alguna vez o algún día se podía llegar a volver a tener una economía estable, poder tener una vida plena en este país. Y pues como lo vuelvo a repetir, es entendible que todas esas personas que alguna vez dejaron de creer en México, tal vez lo sigan creyendo. Pero bueno, como ya lo mencioné al principio, como lo acaban de escuchar, México debe dejar de ser tan dependiente de Estados Unidos. México debe invertir en la educación de sus jóvenes. México debe invertir en tecnología. México puede ser un país petrolero de nuevo y ya no creer en todas las promesas de los partidos políticos de siempre que dicen que lo de hoy es las energías renovables, que sí lo son, claro que lo son una buena opción para ya dejar de depender de ese combustible. Pero si tenemos un recurso del cual podemos sacar provecho, hay que hacerlo y no seguirle regalando todos los recursos naturales a países que lo único que vienen y hacen es básicamente adueñarse de la materia prima que hay en México, sacar ganancias y dejar un desorden, un desastre en el país. No dejan ninguna ganancia para el país y ellos sí se enriquecen a base de cosas que no son de ellos. Pues bien amigos, no quiero alargarme mucho en este video. Ahí quedó. Recuerden, busquen en internet al señor Ángel Valderas Puga. Es un muy buen analista político y maestro ingeniero que dice cosas muy interesantes que la mayoría de la gente no sabe, pero que son de sentido común. Y repasando un poquito la historia de México, podemos saber que todo lo que dice es cierto. Hay datos que hablan sobre la creación de ciertas universidades en México que fueron creadas especialmente para eso, para sacar al país de del problema que en algún tiempo tuvo. Ahorita México está en retroceso. Lo que nos vendieron tanto tiempo en la campaña de que este presidente que tenemos ahora nos iba a llevar a un retroceso, realmente eran ellos quienes nos tenían en un retroceso. Eran los partidos políticos de siempre los que nos tenían cada vez más siendo menos autosuficientes, siendo cada vez más ignorantes como población. Y eso, señores, se debe de terminar. Suscríbanse a este canal, dejen sus comentarios, compartan con sus amigos y dejen su like si les gustó el video. Y nos vemos en el siguiente video, amigos. Chao, la teoría del meme, el meme político. Y va a triunfar. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón,
les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias.